En algún lugar de un pequeño apartamento de Lisboa, en el invierno de 1941, un hombre estaba sentado solo frente a una máquina de escribir de segunda mano, inventando una guerra. No tenía ningún gobierno que lo respaldara, ninguna agencia, ningún supervisor, ningún apoyo, ningún salario, ningún entrenamiento. La cinta de la máquina de escribir estaba gastada. El papel fino y el plan, desde cualquier punto de vista racional, era una locura. Estaba creando una red de inteligencia completa desde cero. Se inventaba espías que no existían, filtraba sus informes a uno de los servicios de inteligencia más despiadados que el mundo jamás había visto, y lo hacía para ayudar a un país que ni siquiera lo quería. Había intentado ofrecer sus servicios a los británicos en 3 ocasiones. Las 3 veces lo rechazaron. Así que, en cambio, acudió a los alemanes. No porque creyera en ellos, no porque los admirara. Acudió a ellos porque tenía un plan tan audaz, tan meticulosamente elaborado, que llevarlo a cabo requeriría paciencia, imaginación y una especie de locura controlada que ninguna escuela de espionaje en la Tierra podría haberle enseñado. Su nombre era Juan Pujol García. Los alemanes lo llamaban Arabel. Los británicos, cuando finalmente lo aceptaron, lo llamaban Garbo. La historia apenas lo recuerda. Eso es un crimen, porque, al final de la guerra, los historiadores militares coincidirían tácitamente en que este hombre, este civil que había fracasado como agricultor, había tenido dificultades como gerente de hotel y había sido rechazado 3 veces por las mismas personas a las que intentaba ayudar, había llevado a cabo la mayor operación de engaño en la historia de los conflictos humanos. Se estima que salvó 10 millones de vidas, y casi nadie sabe su nombre. Para entender lo que hizo Juan Pujol, primero hay que entender cómo era el mundo en junio de 1944. No la versión triunfal que leemos en los libros de texto, sino la versión aterrorizada que los planificadores en Londres vivían cada noche de insomnio. Los aliados se preparaban para invadir la Europa ocupada por los nazis. No les quedaba otra opción. La Unión Soviética se desangraba en el frente oriental. La economía británica se derrumbaba bajo el peso de 5 años de guerra total. Los estadounidenses habían enviado hombres y material a través del Atlántico en una oleada que no podía sostenerse indefinidamente. Era necesario un desembarco, un asalto anfibio masivo contra la costa fuertemente fortificada de Europa Occidental. El problema era que los alemanes sabían que iba a suceder. El muro atlántico de Adolf Hitler, una cadena de 2.685 kilómetros de búnkeres, baterías de artillería, campos minados y obstáculos costeros que se extendía desde Noruega hasta la frontera española, llevaba años en construcción. En junio de 1944, incluía más de 8.000 posiciones fortificadas. El ejército alemán contaba con 58 divisiones en Francia y los Países Bajos. Erwin Rommel, el zorro del desierto, uno de los estrategas defensivos más brillantes de la historia, había inspeccionado personalmente miles de kilómetros de esa costa y reforzado sus puntos más vulnerables. Los aliados contaban con aproximadamente 156.000 hombres listos para desembarcar el primer día de la invasión. Sobre el papel, estaban en clara inferioridad numérica. El 15º Ejército Alemán, situado en Pas de Calais, el punto más angosto del Canal de la Mancha, a tan solo 33 kilómetros de Dover, disponía de 19 divisiones. Si esas 19 divisiones hubieran estado en Normandía el 6 de junio, cuando los aliados desembarcaron, la invasión probablemente habría fracasado. Los planificadores militares analizaron las cifras una y otra vez. Las cabezas de playa eran estrechas. Las defensas alemanas eran sólidas. Sin un factor sorpresa estratégico, las proyecciones de bajas eran catastróficas. Algunas estimaciones sugerían que las pérdidas aliadas en las playas podrían superar el 75%. El propio Eisenhower redactó un mensaje que se publicaría en caso de fracaso. Lo llevaba en el bolsillo esa mañana. Estaba completamente seguro de que lo necesitaría. Así pues, la pregunta que atormentaba a los planificadores del cuartel general supremo de la Fuerza Expedicionaria Aliada no era simplemente ¿cómo desembarcamos?, sino ¿cómo conseguimos que Alemania envíe sus mejores divisiones al lugar equivocado y las mantenga allí, incluso después de que hayamos desembarcado en el lugar correcto? Esa pregunta tenía respuesta, y esa respuesta tenía un nombre. Juan Pujol García nació el 14 de febrero de 1912 en Barcelona, España, el día de San Valentín. Un hombre hecho, quizás, para el largo juego del amor y el engaño. Su infancia fue próspera y ordinaria. Su padre regentaba una fábrica de tintes.
Su familia pertenecía a la clase media. Era culta y, según los estándares de la Cataluña de principios del siglo XX, no destacaba por nada en particular. Pero la España en la que Juan creció era un país que se desmoronaba. Tenía 24 años cuando estalló la Guerra Civil Española en 1936. Lo que presenció durante esos 3 años de matanza fratricida lo marcó para siempre. No luchó por ninguno de los dos bandos por completo. Fue reclutado por el ejército republicano, ayudó en secreto a escapar a un prisionero nacionalista y, posteriormente, llegó a despreciar tanto fascismo como el comunismo con una intensidad que rozaba la convicción religiosa. Vio cómo los vecinos se denunciaban entre sí. Vio cómo la ideología devoraba a la humanidad. Vio las consecuencias de permitir que los sistemas de control absoluto existieran sin oposición. Para cuando las fuerzas nacionalistas de Francisco Franco triunfaron y la guerra terminó en 1939, Juan Pujol García había llegado a una conclusión firme y decidida. Iba a hacer algo al respecto. Aún no sabía qué. No sabía cuándo. Solo sabía, con la absoluta certeza de un hombre que ha mirado a los ojos al totalitarismo y ha sentido su propia repulsión, que si se le presentaba otra oportunidad para combatirlo, no se quedaría de brazos cruzados. La oportunidad llegó 6 meses después, cuando Hitler invadió Polonia, y entonces Francia cayó en 6 semanas, y la evacuación de Dunkerque apenas salvó a 338.000 soldados aliados de la aniquilación, y la batalla de Inglaterra rugía en lo alto mientras Londres ardía. Y Juan Pujol García, observando todo esto desde Madrid, donde ahora trabajaba como criador de pollos con escaso éxito, tomó su decisión. Iba a convertirse en espía. En retrospectiva, este plan tenía un obstáculo bastante importante. No tenía ni idea de cómo hacerlo. No tenía formación militar más allá de su renuente servicio en la Guerra Civil Española. No hablaba ningún idioma aparte del español, y un francés autodidacta limitado que más tarde describiría, con benevolencia, como funcional. No tenía contactos en el mundo de la inteligencia, en Tapedera, ni casa de seguridad, ni autorización gubernamental, ni precedentes. En enero de 1941, simplemente entró en la embajada británica en Madrid y se ofreció a espiar para ellos. Dijeron que no. Lo intentó de nuevo. Le volvieron a decir que no. Lo intentó por tercera vez. Le dijeron que no por tercera vez. El Servicio Secreto de Inteligencia británico, MI6, lo consideró un aficionado sin formación, sin acceso, sin red de contactos, sin información verificable y sin valor operativo. Lo rechazaron de forma cortés, firme y reiterada. La mayoría de los hombres se habrían detenido ahí. Juan Pujol García se fue a los alemanes. Esta es la parte que exige que te adentres de verdad en su mente, porque lo que estaba a punto de hacer no era el acto de un hombre desesperado. Era una jugada maestra, una estrategia calculada. Iba a dejar que los alemanes creyeran que lo habían reclutado y luego usar esa creencia como arma contra ellos. En la primavera de 1941, Pujol se puso en contacto con la Abwehr alemana, el servicio de inteligencia militar de la Wehrmacht, en Madrid. Se presentó como un funcionario del gobierno español, fanáticamente pronazi, con gran simpatía por la causa alemana y acceso a círculos diplomáticos británicos. Nada de esto era cierto. No era funcionario del gobierno. No tenía acceso a los británicos. Despreciaba todo lo que representaban los nazis. Los alemanes, sin embargo, le creyeron, e hicieron algo que lo cambió todo. Le encomendaron una misión. Le dijeron que fuera a Inglaterra, reclutara una red de subagentes y enviara información sobre los movimientos militares, la moral y la planificación británicas. Juan Pujol García no fue a Inglaterra. Fue a Lisboa. Nunca había estado en Inglaterra en su vida. No tenía visa británica. No podía obtenerla. Así que se sentó en aquel pequeño apartamento de Lisboa con su máquina de escribir de segunda mano e hizo algo que, en retrospectiva, parece tan audaz que roza la ficción. Él inventó Inglaterra. Utilizando una guía turística británica, un horario de trenes que compró en un puesto de libros de Lisboa, un manual militar británico desactualizado y un mapa de las islas británicas, comenzó a construir un mundo. Inventó un agente secreto, un oficial militar británico simpatizante de la causa alemana. Luego otro, un nacionalista galés que odiaba a los ingleses. Un piloto sudafricano. Un empleado de una compañía naviera. Uno a uno, su red ficticia de espías se materializó en el papel, cada uno con su propia historia, personalidad, estilo de escritura y método de comunicación. No les puso nombre a ninguno.
Durante mucho tiempo no lo hizo. Simplemente se referían a ellos con letras clave: Agente 1, Agent 2, Agent 3. Con el tiempo, llegaría a controlar 27 subagentes ficticios, cada uno de ellos un ser humano completamente inventado con una voz distinta, un área de operaciones distinta y un conjunto distinto de inteligencia artificial que Pujol calibraba cuidadosamente para que fuera plausible, útil ocasionalmente, con mucho cuidado y precisión, errónea de maneras que no se detectarían de inmediato. Enviaba cartas a los alemanes, informes manuscritos, detallados y meticulosos, que describían los movimientos de las tropas británicas, las formaciones de las unidades, las observaciones de la cadena de suministro y las evaluaciones de la moral. Todo inventado, todo extraído de materiales de dominio público que se podían encontrar en cualquier buena biblioteca. En una ocasión, describió cómo los soldados británicos cobraban en moneda local y la gastaban sin reparos en pubs de una ciudad que él nunca había visitado, en un país que tampoco conocía, con una seguridad casi teatral. Los alemanes estaban encantados. Cuando los británicos finalmente supieron, gracias a las interceptaciones de inteligencia de señales, que los alemanes parecían tener un espía extraordinariamente productivo operando desde Inglaterra, quedaron desconcertados. No sabían quién era. Solo sabían que alguien estaba proporcionando a Berlín información de inteligencia de alto nivel que no provenía de ninguno de sus informantes conocidos. Les llevó varios meses darse cuenta de que la fuente no estaba en Inglaterra. Les llevó varios meses más comprender que cada una de las informaciones que había enviado a Alemania eran falsas, y que esta falsificación no era una operación alemana en su contra, sino una operación individual a su favor, llevada a cabo por un civil español que simplemente se negaba a aceptar un no por respuesta. En abril de 1942, los británicos finalmente lograron contactarlo. El MI5, Servicio de Contrainteligencia Nacional, llevó a Juan Pujol García y a su esposa Araceli a Londres. Le dieron un nuevo nombre en clave: Garbo. Nam Brada en honor a Greta Garbo, la mejor actriz del mundo, el mejor actor del mundo. Lo que siguió durante los 2 años siguientes fue una operación de una complejidad casi incomprensible. Trabajando con su oficial de enlace británico, un joven oficial de inteligencia llamado Thomas Harris, Pujol expandió su red ficticia hasta convertirla en una de las estructuras de engaño más elaboradas de la historia de la inteligencia. Le dieron un nombre formal: Operación Fortitude. Y dentro de Fortitude, la red personal de espías inventados de Pujol fue designada FUSAG, primer grupo del ejército de los Estados Unidos, una formación militar ficticia que supuestamente se concentraba en el sureste de Inglaterra, frente a Paz de Calais. La lógica era la siguiente: si los alemanes creían que el principal ataque aliado se produciría en el Paso de Calais y no en Normandía, sus 19 divisiones del 15º Ejército permanecerían en sus posiciones. El desembarco de Normandía podría tener éxito. Si esas divisiones eran redirigidas a Normandía, el desembarco podría fracasar. Todo dependía de lograr que los alemanes creyeran en FUSAG. Y el activo de inteligencia más valioso de FUSAG era Ravel, el nombre en clave alemán de Pujol. La operación fue asombrosa por su nivel de detalle. Se generaron transmisiones de radio falsas para simular movimientos de unidades. Aviones de reconocimiento alemanes fotografiaron vehículos simulados y tanques inflables. La red ficticia de 27 subagentes envió cientos de informes durante 2 años, cada uno meticulosamente elaborado y al servicio de la estrategia de engaño general. El propio Pujol envió más de 400 cartas y transmisiones de radio a sus contactos alemanes entre 1942 y 1944. Cada una debía ser coherente con todo lo anterior. Cada una debía justificar los movimientos, los gastos y la vida personal ficticios de sus agentes. Uno de sus subagentes inventados, un hombre que solo existía en cartas mecanografiadas, enfermó y tuvo que ser hospitalizado durante varias semanas para que su silencio durante un periodo operativamente delicado pudiera explicarse. Otro murió de causas naturales y tuvo que celebrarse un funeral, con una viuda ficticia desconsolada que posteriormente se convirtió en un nuevo subagente. Los alemanes enviaron dinero a Pujol para pagar su red ficticia. Al final de la guerra, había recibido el equivalente a cientos de miles de dólares de fondos de la UER, y no gastó nada de ese dinero en espionaje real. Pero había un problema. El problema más peligroso de todos. Juan Pujol García estaba a punto de tener que contarles a sus superiores alemanes lo sucedido en el día D. Y tendría que hacerlo de una manera que ellos escucharan, creyeran y luego, a pesar de la evidencia de una invasión real que se desarrollaba ante sus ojos, optaran por ignorar.
5 de junio de 1944. La noche anterior a la mayor operación militar de la historia, Pujol solicitó una reunión urgente con su representante alemán. Como era de esperar, el representante no estaba disponible. La reunión se canceló. El mensaje no se entregó. A las 6:30 de la mañana del 6 de junio de 1944, las fuerzas aliadas comenzaron a desembarcar en las playas de Normandía. En las primeras horas del día más largo de la historia, 156.000 hombres cruzaron el Canal de la Mancha. Llegaron en lanchas de desembarco y planeadores, en paracaídas y tanques anfibios. Atravesaron un campo minado lleno de obstáculos, fuego de ametralladoras, artillería, olas, alambre de púas y sangre. En la playa de Omaha, las divisiones de infantería estadounidenses primera y 29ª sufrieron bajas tan graves en los primeros 90 minutos que los altos mandos consideraron la retirada. El agua se tiñó de rojo. Murieron hombres en las aguas poco profundas, en los obstáculos, en las alambradas. En las primeras 6 horas de combate, el sector estadounidense en Omaha sufrió entre 2.000 y 4.000 bajas, pero resistieron. Y en un momento crítico, el momento en que los comandantes alemanes en el terreno enviaban señales desesperadas a Berlín, exigiendo permiso para liberar las reservas Panzer y al 15º Ejército para contraatacar, Juan Pujol García envió su mensaje más importante de la guerra. No había advertido a sus superiores de que el desembarco de Normandía era inminente. Les había advertido de que Normandía era una maniobra de distracción. A las 8 de esa mañana, transmitió un mensaje a su contacto alemán en Madrid. El mensaje, redactado con su habitual estilo meticuloso y autoritario, decía lo siguiente: la operación de Normandía no era el principal ataque aliado. Era una finta, un engaño estratégico diseñado para desviar las reservas alemanas de paz de Calais. La verdadera invasión, la operación masiva y decisiva que determinaría el resultado de la guerra, aún estaba por llegar. En Pas-de-Calais, inminente. Por supuesto, estaba mintiendo. Pero lo que hace que este momento sea sencillamente extraordinario es que los alemanes le creyeron. El mariscal de campo Herr von Rundstedt, comandante en jefe del Frente Occidental, ya había solicitado autorización para trasladar 2 divisiones Panzer, la 12ª División Panzer SS y la División Panzerler, entre las formaciones blindadas más poderosas del ejército alemán, hacia Normandía para aplastar la cabeza de playa aliada. Hitler anuló personalmente la orden. Los Panzer permanecieron en su posición. El 15º Ejército alemán, 19 divisiones, la fuerza alemana más poderosa en Francia, permaneció en Pas-de-Calais. Durante 6 días, mientras las fuerzas aliadas se esforzaban por consolidar y expandir su cabeza de playa en Normandía frente a una feroz resistencia, esas 19 divisiones esperaron una invasión que nunca llegó. Era el margen entre el éxito y el fracaso. 6 días después, el 12 de junio, Pujol envió otro mensaje a través de su contacto, de uno de sus agentes ficticios, reforzando el engaño. La operación del Paso de Calais seguía planeada, seguía siendo inminente, los preparativos estaban avanzados. El 15º Ejército continuó esperando. Para cuando los alemanes finalmente aceptaron que no habría un segundo desembarco de mayor envergadura en Pas-de-Calais, la cabeza de playa aliada en Normandía tenía 80 kilómetros de ancho y estaba asegurada. La oportunidad de hacerlos retroceder hacia el mar se había esfumado. El 25 de julio de 1944, el primer ejército estadounidense rompió las líneas alemanas en Saint-Lô. La Operación Cobra abrió una brecha en la línea defensiva alemana que no pudo cerrarse. París fue liberada el 25 de agosto y Bruselas el 3 de septiembre. A finales de 1944, las fuerzas aliadas se encontraban en las fronteras de Alemania. Las cifras cuentan la historia con una precisión fría que ninguna retórica puede superar. La campaña de Normandía, tal como se desarrolló, costó a las fuerzas aliadas aproximadamente 226.000 bajas en los primeros 3 meses. Las fuerzas alemanas sufrieron aproximadamente 240.000 bajas. París fue liberada en 79 días. Los historiadores y analistas militares que han estudiado el escenario hipotético ¿qué habría ocurrido si las 19 divisiones del 15º Ejército hubieran estado en Normandía? Llegan a estimaciones de una magnitud asombrosa. Si el desembarco de Normandía hubiera fracasado, la guerra en Europa Occidental podría haber continuado 2 años más. Algunos análisis sugieren 3. Una proyección conservadora de las bajas militares y civiles adicionales durante ese periodo prolongado asciende a varios millones de vidas.
Un análisis más completo, que incluye el funcionamiento continuo de los campos de exterminio nazis, el bombardeo aéreo constante de ciudades europeas, las continuas pérdidas soviéticas en el frente oriental, el probable uso de nuevos programas de armamento alemanes en desarrollo y la posible necesidad de un segundo o tercer intento de invasión a gran escala, arroja cifras mucho mayores. 10 millones de vidas no es una cifra redonda elegida para causar impacto. Es un intento honesto de cuantificar el costo humano del tiempo. Y un hombre, sentado en un piso de gobierno en Londres, componiendo cartas a personas que no existían, le dio al mundo 2 años de tiempo. Lo que le ocurrió a Juan Puyol García después de la guerra fue, a su manera, una historia tan extraña como la guerra misma. En enero de 1944, meses antes del día D, los alemanes le otorgaron la Cruz de Hierro de segunda clase. La mención elogiaba a su excepcional servicio al Reich. En noviembre de 1944, el rey Jorge V le otorgó la muy excelente Orden del Imperio Británico. Hasta el día de hoy, sigue siendo una de las pocas personas en la historia que ha recibido altas condecoraciones de ambos bandos de la misma guerra. Pero Juan Puyol García no volvió a la vida normal. No podía. La AGUER conocía su nombre. Restos alemanes, antiguos oficiales de las SS, revanchistas nazis que habían sobrevivido a la posguerra gracias a las rutas de escape y el anonimato, muchos de ellos sabían quién había sido Arabel. Sabían que los había engañado. Sabían que había contribuido a su destrucción. En 1949, con la ayuda de la inteligencia británica, Juan Puyol García fingió su propia muerte. Se informó que había fallecido de malaria en Angola. Se presentó un certificado de defunción. Se registró una tumba. Al mundo entero, incluida su madre y sus hermanos, se le dijo que había muerto. Se murió en Venezuela. Vivió en Caracas con un nombre falso durante 35 años. Dirigía una librería. Daba clases de inglés. Vivía en silencio, en el anonimato, en un país donde casi nadie hablaba su idioma ni conocía su historia. Su esposa Araceli, quien, en varios momentos críticos durante la operación, había sido tan crucial para su supervivencia como él, se divorció de él. Se quedó solo. Pensaba que la historia lo había olvidado. Pensaba que tal vez tenía razón. En 1984, un historiador británico llamado Nigel West investigaba la historia del engaño en tiempos de guerra cuando encontró una referencia que no pudo explicar. Se refería a un recurso tan productivo, tan arraigado de la confianza del AGUER, tan fundamental para Fortitude, que parecía imposible que un solo hombre lo hubiera gestionado. West comenzó a desentrañar el misterio. Encontró vivo a Juan Puyol García en Venezuela. Tenía 72 años. Según todos los testimonios, el reencuentro fue discreto, sin cámaras, sin ceremonia. Solo un historiador y un anciano sentados en una habitación de Caracas, y el historiador intentando explicarle al hombre que el mundo estaba a punto de descubrir lo que había hecho. En junio de 1984, Juan Puyol García regresó a Normandía por primera vez. Era el 40º aniversario del día que caminó por la playa de Omaha. Estuvo en el cementerio estadounidense de Colleville-sur-Mer, donde 9.387 cruces de mármol blanco y estrellas de David marcan las tumbas de los estadounidenses que murieron en la liberación de Europa. Se quedó allí parado durante mucho tiempo. Lo que pensaba allí, de pie, no queda registrado con claridad. No dejó memorias lo suficientemente profundas como para contárnoslo. Hay fotografías. Un anciano. Una playa tranquila. Un mar de cruces blancas que se extienden por una colina verde hacia un cielo despejado. Falleció el 10 de octubre de 1988. Tenía 76 años. Murió en el anonimato. Murió en un país que no era el suyo. Murió habiendo recibido reconocimiento en sus últimos años. Sí, un pequeño honor tardío del gobierno británico, algunas menciones en periódicos y libros de historia. Pero nada que se acercara a lo que su contribución merecía. El legado de Juan Puyol García no puede reducirse a una sola categoría. No se trata simplemente de la historia de un gran espía. Es la historia de algo mucho más singular y extraordinario. Es una historia sobre lo que un ser humano puede lograr cuando toma una decisión moral y se niega rotundamente a ser disuadido y llevarla a cabo. No tenía apoyo, ni formación, ni autoridad. Solo tenía la convicción de que lo que sucedía estaba mal y una voluntad tan fuerte de hacer algo al respecto que, en la práctica, lo llevó a inventar los métodos sobre la marcha. Fracasó en la agricultura. Fracasó en la gestión hotelera. Fue rechazado 3 veces por las personas a las que intentaba ayudar. Nada lo detuvo. Las técnicas que Puyol desarrolló,
la creación de redes, la gestión de agentes dobles y el engaño estratégico a nivel operativo se convirtieron en pilares fundamentales de la doctrina de inteligencia durante la segunda mitad del siglo XX y posteriormente. Todos los principales servicios de inteligencia occidentales estudiaron sus métodos. El concepto de operaciones con agentes dobles como herramientas estratégicas a nivel de teatro de operaciones y no meros recursos de inteligencia táctica, se deriva en gran medida de los logros conjuntos de los británicos y Pujol durante la guerra. Laguerre, por su parte, jamás lo descubrió. Los archivos de inteligencia alemanes capturados tras la guerra confirmaron que Arabel gozaba de plena confianza. Era muy valorado y nunca se sospechó de su deslealtad hasta el final, cuando las pruebas del éxito de Normandía fueron tan abrumadoras que su engaño finalmente se comprendió. Con pesar, le habían pagado. Lo habían condecorado, habían confiado en él ciegamente, y él había utilizado toda esa confianza para destruirlos. Existe un tipo particular de valentía que recibe muy poca atención en las historias de guerra. No se trata de la valentía del soldado en la playa, que se enfrenta a la muerte en un momento de avance colectivo, sostenido por el entrenamiento, la presencia de sus compañeros y el fragor y la necesidad de la batalla. Esa valentía es real y magnífica, y jamás debería menospreciarse. Pero existe otro tipo de valentía, la valentía de la persona que actúa sola, durante años, en silencio y anonimato, sin apoyo, sin certeza y sin reconocimiento, que se enfrenta a un problema enorme y aterrador y dice, en voz baja, sin dirigirse a nadie en particular, voy a solucionar esto. Juan Pujol García nunca disparó un arma en la Segunda Guerra Mundial. Salvó más vidas que la mayoría de los generales. Pasó 35 años en el exilio, viviendo bajo un nombre que no era el suyo, en un país que no lo conocía, y lo hizo sin quejarse, sin amargura, sin buscar reconocimiento. Fue, sin duda alguna, uno de los seres humanos más importantes del siglo XX. La historia olvidó su nombre. Ahora ya lo sabes. Si esta historia te conmovió como creo que debería, si la imagen de un anciano solo en Normandía 40 años después del hecho que evitó que esas 9.000 tumbas se multiplicaran hasta convertirse en 100.000 te acompañó aunque solo fuera por un instante, entonces esta historia merecía ser contada. Por favor, dale a me gusta. No por el algoritmo, aunque eso también importa, sino porque cada me gusta en este video es un pequeño gesto de recuerdo para un hombre que no pidió nada y lo dio todo. Fingió su propia muerte para que la historia pudiera seguir adelante. Lo mínimo que podemos hacer es recordar que vivió. Suscríbete a Español Historia si quieres leer más historias como esta. Las historias que la historia omite, los nombres que olvida, las personas cuyas decisiones cambiaron el mundo de maneras que tardaron décadas en comprenderse. Y quiero preguntarles algo directamente, en los comentarios. Si hubieran sido Juan Pujol García, rechazado 3 veces, sin entrenamiento, sin apoyo y luchando solo contra la maquinaria militar más poderosa de la historia, ¿habrían seguido adelante? ¿De dónde surge ese tipo de valentía? Cuéntame abajo. Leo todos y cada uno de los comentarios. La próxima vez hablaremos de otra historia olvidada, una decisión tomada en una sola habitación, por una sola persona, en una sola noche, que detuvo una guerra nuclear. No es una crisis conocida. No es la crisis de los misiles de Cuba. Es la otra, la que apenas mencionan los libros de historia. Querrás estar aquí para eso. Hasta entonces, gracias por vernos, gracias por interesarse en estas historias y gracias por formar parte de esta comunidad que cree que los olvidados merecen ser recordados.